Muy buenas a todos, mi nombre es Gabriel Sánchez y hoy vengo a hacer el podcast. La historia de las personas con discapacidad auditiva ha sido marcada por diferentes periodos históricos que han trascendido en el marco legal y social en que se desenvuelven. Desde la antigua Grecia hasta la actualidad, las personas sordas han luchado por sus derechos y por una inclusión en la sociedad. En la antigua Grecia, las personas sordas eran consideradas inferiores y se les negaba el acceso a la educación y la vida social. En la Edad Media se creía que la sordera era una maldición divina y se les marginaba de la sociedad. En el Renacimiento se comenzó a estudiar la sordera y se desarrollaron algunos métodos de enseñanza para las personas sordas. En el siglo XVIII, el debate de Charles Michel Lepie fundó la primera escuela para personas sordas en Francia y desarrolló un método de comunicación a través de la lengua de signos, que este método adoptado por otras escuelas en Europa y América, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la educación y la comunicación de las personas sordas, ¿no? Ya para el siglo XIX se produjo un cambio significativo en la percepción de las personas sordas. Se comenzó a reconocer su capacidad para aprender y desarrollarse como tal. Y bueno, se crearon más escuelas para personas sordas en todo el mundo. Sin embargo, también surgieron movimientos que promovían la eugenesia y la esterilización de las personas con discapacidad, incluyendo a las personas sordas. Ya en el siglo XX se produjo un avance bastante significativo en los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo a las personas sordas. En 1975 se promulgó la Ley de Educación para todos los niños de discapacidad, EHA, por sus siglas en inglés, ¿no? En Estados Unidos se garantizaba el acceso a la educación para todas las personas con discapacidad, ¿no? En 1990 se produjo la Ley Estadounidense de Discapacidades, ADA, por sus siglas en inglés, que prohibía la discriminación por discapacidad en empleo, la vivienda y otros ámbitos. En la actualidad, las personas sordas continúan luchando por sus derechos y por una inclusión real en la sociedad. Se han desarrollado tecnologías como los implantes cocleares y los sistemas de subtitulado en tiempo real, que de cierta manera han mejorado la calidad de vida de las personas sordas. Además, y aún así se han creado organizaciones y movimientos que promueven la lengua de signos de la cultura sorda como una parte importante de la diversidad humana. En conclusión, la historia de las personas con discapacidad auditiva ha sido marcada por diferentes periodos históricos. Se han trascendido en el marco legal y social en que se desenvuelven. A pesar de los avances logrados en los últimos siglos, queda mucho por hacer para garantizar una inclusión real y realmente efectiva de las personas sordas en la sociedad. Lamentablemente, en Venezuela no se han registrado muchos avances en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Incluso en el pasado, estas personas eran marginadas y discriminadas y se les negaba el acceso a la educación y al trabajo. No existían leyes que protegieran
sus derechos y su inclusión en la sociedad era prácticamente nula. En la actualidad, aunque se han promulgado algunas leyes que garantizan derechos de las personas con discapacidad, incluyendo la ley de personas con discapacidad en 2006, la realidad es que muchas de estas leyes no se cumplen debido a la falta de recursos y de voluntad política por parte del gobierno. Además, la situación económica y social del país ha empeorado en los últimos años, lo que ha afectado aún más a las personas con discapacidad auditiva. La gran falta de acceso a servicios básicos como la salud, la educación, como la escasez de empleo, la inflación desenfrenada, hacen que estas personas enfrenten mayores barreras para su inclusión social. A pesar de estas dificultades, existen organizaciones y movimientos que luchan por los derechos de las personas con discapacidad auditiva en Venezuela. Estas organizaciones buscan promover la inclusión y la igualdad de oportunidades que estas personas, así como fomentar la educación y el uso de lenguas de signos. En conclusión, aunque en Venezuela se han registrado algunos avances en cuanto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo la discapacidad auditiva, todavía queda mucho por hacer para garantizar su inclusión real y efectiva en la sociedad. Es necesario que el gobierno y la sociedad en general tomen medidas concretas